Peligros y actitudes de una oveja es nuestro tema de hoy. Mateo capítulo 10 y versículo 16 dice: He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Leámoslo todos. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpiente y sencillos como paloma. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Señor, creemos que tú estás aquí y que estás para bendecir nuestras vidas. Señor, sin ti nada podemos hacer. Gracias porque hoy podemos venir esta mañana a este lugar. Algunos, Señor, con el deseo, la necesidad de estar delante de tu presencia, porque reconocemos tu grandeza, reconocemos tu gracia, tu amor, tu misericordia, y hemos decidido venir a este lugar. Otros, Señor, quizás con el buen deseo de presentar delante de ti sus necesidades, porque muchas veces, Señor, tenemos dificultades, problemas, situaciones en las que nosotros muchas veces nos sentimos impotentes, pero hemos aprendido que cuando buscamos tu presencia, entonces lo que para nosotros es imposible, para ti todo es posible. Así que rendimos nuestras vidas delante de ti y echamos sobre ti toda ansiedad, toda preocupación, toda molestia, y creemos que tú, Señor, traes tu reino sobre nuestras vidas, y creemos, Señor, que en consecuencia recibimos paz, recibimos justicia y también gozo en tu Espíritu Santo. Señor, gracias en esta mañana, bendícenos con tu palabra, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Entonces nos vamos a quedar ahí en el capítulo 10, hermanos, esta mañana de Mateo, del 16 en adelante vamos a estar leyendo un poquito ahí para entrar en lo que es la enseñanza de esta mañana. ¿Estamos listos? Entonces, una de las cosas que me gusta de este pasaje bíblico es que Jesús habla, hermanos, con claridad lo que muchas veces muchos cristianos desconocemos de la vida cristiana. Jesús nunca escondió la realidad y los peligros que hay cuando nosotros venimos a los caminos del Señor. Jesús no escondió eso, ¿verdad? Porque Él sabía que una parte fundamental en la vida de sus discípulos era que aprendieran las cosas tal como son, y Él es la verdad. Entonces Jesús no estaba tanto interesado en darle una idea a la gente para que a Él lo siguieran, por una falsa, ¿verdad?, expectativa de lo que realmente era la vida cristiana. Jesús siempre habló la verdad. Diga conmigo: Jesús siempre habló la verdad. Entonces, la vida cristiana, muchos creen que, porque así han oído de algunos predicadores que dicen, ¿verdad?, la vida cristiana todo es color de rosa, pero no es así, ¿verdad? Si a usted le dijeron que todo en el camino del Señor es bonito, pues le quiero decir, ¿verdad?, que le han mentido, ¿verdad? Porque en la vida cristiana siempre van a haber situaciones en las que nosotros nos sentimos confrontados y muchas veces hasta decepcionados de la vida. Hay gente que dice, ¿verdad?, gente que ya ha venido a Cristo y dicen, ¿verdad?, ¿por qué el Señor me traería a este mundo? ¿Por qué, verdad? ¿Por qué no me morí cuando estaba pequeño, verdad? Porque a veces enfrentamos situaciones en la vida que nos dan, hermanos, por decirlo así, cierta rabia, ¿verdad?, al ver que hay algunas injusticias en la vida que nosotros pasamos, pero que el cristiano, ¿verdad?, por ser cristiano, no es que las va a evadir. ¿Estamos de acuerdo? Todos vamos a enfrentar de cierta forma algunas situaciones, ¿verdad?, que por estar en este mundo y por vivir en este mundo, y aunque no somos del mundo, pero siempre tenemos, ¿verdad?, algunas situaciones en nuestras vidas que nos van a asediar siempre a nosotros. Entonces Jesús, hermanos, quiso dejarle bien claro eso a los discípulos, y en ese pasaje que leímos, el Señor Jesús habla, dice: He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Habla de ovejas y de qué más. Entonces, un principio que hoy vamos a aprender es que donde hay ovejas siempre van a haber ¿qué? Lobos. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Levanten la mano aquí las ovejas, todos los que son ovejas. Ahora levanten la mano los lobos. Es que siempre van a haber lobos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito acerca de las características de los lobos. Bueno, los lobos tienen
cualquier cantidad de características. Pero yo quisiera que miráramos dos nomás, que son las que pueden servir a nosotros conocer por el peligro, ¿verdad?, que pueden tener para nuestras vidas. Y número uno, la característica que quiero que resaltemos es la ferocidad de ellos. La ferocidad es la crueldad, diga conmigo, crueldad y agresividad, ¿verdad?, que tienen para destruir, en este caso, a las ovejas. A los lobos les fascinan las ovejas. Ese es su bocadito, ¿verdad?, especial para ellos, las ovejas. Y cuando ellos miran una oveja, la asedian con una ferocidad terrible, ¿verdad? Y van sobre esa presa y con mucha crueldad también destruyen, ¿verdad?, esa oveja y se la comen. ¿Cuántos vinieron esta mañana y me dicen amén? Entonces, en otras palabras, cuando tienen una oveja en sus manos, son despiadados, se la comen, la hacen pedazos, por decirlo así. Entonces estamos hablando de una característica que tienen los lobos, y es que son, ¿verdad?, crueles, son agresivos y asedian a la presa hasta que caminan en grupo siempre. Así que cuando mire usted un lobo por ahí, siempre mire alrededor, porque allá andan unos cuantos más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántas son ovejas acá? Ve cómo le hicieron, ¿verdad? Pero si de repente, en vez de hacerle le hace ¿verdad?, peligroso, ¿verdad? Siempre mire alrededor, porque siempre, ¿verdad?, van a andar otros más, porque nunca caminan solos. Los lobos caminan siempre en grupo, ¿verdad? Eso significa que podemos encontrarlos en manadas. Se encuentran siempre en buenas cantidades. Si usted es oveja, entonces quiero decirle, ¿verdad?, que tiene que andar siempre con prudencia, tiene que andar siempre a la expectativa, porque ahí andan, ¿verdad?, lobos feroces. Entonces, la ferocidad ya entendimos que es, ¿verdad? Es la agresividad con la que atacan, es la crueldad, ¿verdad?, con la que atacan a la presa, o sea, son bien despiadados para hacerlo. ¿Estamos siguiendo, hermanos, esta enseñanza? Entonces, otra de las características, porque solo voy a mencionar dos porque son muchas, otra de las características es que son rapaces, ¿verdad? Entonces, otra característica de ellos es la rapacidad. Entonces, esa es la forma, ¿verdad?, como ellos atacan a la presa. Pero vamos a ir a Ezequiel capítulo 22 y versículo 27, para que vayamos entendiendo que hoy, ¿verdad?, no vinimos a describir un documental, ¿verdad?, sino que venimos a aprender un poquito acerca de la palabra del Señor. Entonces, la rapacidad es, ¿verdad?, la forma como ellos utilizan para atrapar a la presa. En otras palabras, ellos persiguen a la presa y no la dejan en paz hasta que la presa se cansa, ¿verdad? Agotan a la presa y se aseguran de que ya no tenga fuerza, y ahí es donde le caen y la hacen mil pedazos. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Entonces, esa es la rapacidad, ¿verdad?, la astucia que tienen, o sea, la estrategia que usan para agotar aquel animalito y al final acecharlo y devorarlo totalmente. Ezequiel capítulo 22, verso 27. Entonces, ahí nos va a dar una idea el profeta Ezequiel acerca de qué es realmente el cuidado que nosotros debemos de tener. Ezequiel 22, 27 dice: sus príncipes en medio de ellas son como ¿qué? Como lobos, dice, que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas. Oiga con qué crueldad, ¿verdad? Para obtener ganancias injustas. Entonces, una de las características es esa, ¿verdad? La estrategia, la forma, cómo lo hacen, ¿verdad? Aquí se está refiriendo el profeta Ezequiel, dice, algunos príncipes, dice, en medio de ella, dice, son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre, o sea, con esa crueldad, así, despiadados como son ellos, ¿verdad? Van y agarran la presa para destruir las almas, dice. ¿Para qué lo hacen? Para destruir las almas. Y luego dice, ¿para qué más? Para obtener ganancias injustas. Entonces, la Biblia nos habla siempre acerca, hermanos, de los falsos profetas, por ejemplo, que la Biblia los compara como lobos rapaces. Entonces, implementan, ¿verdad?, ciertas estrategias para poder llegar a las personas, ¿verdad? En este caso lo vamos a tomar la comparación
¿verdad?, de lo que está realmente usando el Señor, comparando, ¿verdad?, lobos, pero en realidad, ¿qué son? Son personas, digan conmigo, personas. Estos lobos representan a personas que viven una falsedad dentro de sus vidas y que vienen a engañar, ¿verdad? Vienen a engañar con estrategia, con astucia, y muchas veces las ovejas, como son bien sencillas, como son bien, ¿verdad?, tranquilas y bien inocentes, a veces por no conocer al lobo, más que estos, dice que se visten. Si la oveja mira al lobo, yo creo que huye, ¿verdad?, o trata de esconderse o algo hace. Pero si la oveja mira a otra oveja, ¿qué pasa? Se va a acercar a ella, va a estar con ella ahí. Pero dijo el Señor Jesús que por sus frutos le vamos a conocer. Y estamos en últimos tiempos y andan, ¿verdad?, cualquier cantidad de lobos rapaces, lobos feroces, ¿verdad?, destruyendo las almas, derramando la sangre de ellos, destruyendo sus almas y obteniendo ganancias injustas, ¿verdad? Hay gente que le han, ¿verdad?, preguntado y le han dicho, ¿usted ama al Señor? Y dicen ellos, sí, yo amo al Señor. ¿De verdad ama al Señor? Sí. Pues entonces tiene que entregar los papeles de su casa y darlos para la obra del Señor. Si usted ama al Señor, ustedes mírenlo como dice la Biblia, ¿verdad? Por tanto, el hombre tendrá que despojarse de todo, ¿verdad? Y darle al Señor, y entre más da a usted, Dios le va a dar más a usted. Hay gente que se ha quedado sin casa, hay gente que se ha quedado sin dinero, y han sido presas de hombres que con apariencia de piedad, con astucia, han llegado a la vida de ellos demostrando una vida de integridad, una vida de santidad, pero en realidad solo es una apariencia por fuera, y por dentro están llenos de ferocidad, están llenos de rapacidad, y que si somos ingenuos y si no somos prudentes, como dice el Señor ahí, podemos caer en garras de estas fieras. ¿Cuántos están aquí? Me dicen amén. Entonces esta enseñanza, ¿verdad?, es muy importante que todos los que estamos acá la sepamos, ¿verdad?, y entendamos que cuando Dios envía una palabra es para que nosotros la tomemos en nuestros corazones. Y la Biblia habla ahí de que aprendamos a ser prudentes. Amén, hermanos. Entonces, verso 16 de Mateo 10 dice, he aquí os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues como prudentes, ¿como qué? Como la serpiente. Miren cómo dice, prudentes como serpientes. Las serpientes, hermanos, en la Biblia, ¿verdad?, nos da grandes lecciones a nosotros. Jesús comparó. Yo creo que vamos a hacer un día de estos una serie de mensajes, ¿verdad?, de todos los animalitos que habla la Biblia, con los que nos compara a nosotros y compara a otras personas. Entonces vamos a estar hablando posiblemente de las lecciones que el mundo animal nos da a nosotros. Mas sin embargo hoy estamos hablando de los lobos, de las ovejas, y aquí viene un tercer animalito que dice que seamos prudentes como la serpiente. Oiga bien, no dice que seamos como la serpiente, ¿verdad? Amén. Que tomemos algunas características de la serpiente, porque la serpiente, hermanos, en la Biblia puede referirse a Satanás mismo, ¿estamos de acuerdo? Pero hay actitudes que la serpiente tiene que el cristiano debe de aprender de esas características, como por ejemplo, ¿cuál sería una de ellas? Dice ahí, ¿verdad? Allá andan los lobos, dice, y ustedes tienen que ser ¿cómo tenemos que ser? Prudentes, ¿verdad? ¿Como quién? Como la serpiente. ¿Por qué no dijo Jesús, sean, ¿verdad?, como el perezoso? ¿Verdad que no dice así? ¿Cómo hacen los animalitos? El perezoso, ¿cómo le hace? Se sube al palo y ahí se caen de la rama, ¿verdad? Dice, sean, ¿cómo? Prudentes como la serpiente, o sea, sean vivos. No estén ahí dormidos, porque en cualquier rato, ¿verdad?, lo pueden agarrar por allá a usted. Entonces, seamos vivos. Entonces, a mí me preocupa cuando dicen algunos hermanos, es que ese hombre es un hombre de Dios, de guerra, de fuego. Cuando eso se para, dice, sí, está bien, pero sean vivos, sean prudentes, porque hay gente que con esa astucia, vendiéndole a usted una apariencia de piedad, ¿verdad?, le dicen a usted, gritan, se mueven, hablan otras lenguas y hacen un montón de cosas, y le dice, así dice el Señor, levántate, ¿dónde estás? Sácate la cartera y dámela. Sí, mucha gente se ha ido, ¿verdad?, como decimos nosotros en el buen catracho, en la balacera, ¿verdad?
Yo creo que nosotros cuando vamos a dar algo, tenemos que darlo. La Biblia dice que el buen dador da ¿cómo? Con alegría. ¿Alguien dice amén? No da con tristeza ni da por necesidad, porque hay gente que tiene necesidad. Y como tiene necesidad, mira, si tú das al Señor 1000, Él te va a dar 1,000,000. Y con la necesidad que tiene, usted dice, verdad, estos 1000 no le pago ni al pulpero, mejor lo doy acá y tal vez me dan el 1,000,000. Entonces le estoy hablando de las características que tienen los lobos. Dígale el que está a la par, ¿estás entendiendo? Dígale. Hoy andan cualquier cantidad de lobos por ahí, pero andan vestidos de ovejas. Y entonces, hermanos, andan cualquier cantidad de estrategias, de astucia, para ir a acechar a las presas. Hace unos tiempos, póngale que unos 3, 4 años, me encontré con un muchacho que me dijo, hermano, me dice, ¿y será que usted me da chance de predicar en la iglesia? Mire que yo, me dice, soy usado por Dios en esto y aquello. Y empezó a sacar unos videos por ahí. Mire, dice, aquí estuve en una campaña en tal lado y mire que, ¿verdad? Y yo por prudencia le digo, sí está, déjeme ver ahí cómo está el programa y seguro un día de esto, ¿verdad? Lo llamamos. Como cuando le dicen a usted, ¿verdad? Déjenos el currículo, ahí lo vamos a llamar después. Y usted se queda esperando esa llamada y esa llamada nunca, ¿verdad? Llegó. ¿Estamos aquí, hermanos? Entonces la gente que anda buscando siempre que le oren, que le digan las cosas que van a pasar en su vida, que cómo va a arreglar el matrimonio, que cómo va a arreglar, ¿verdad?, el problema económico y todas esas cosas son presas fáciles de los lobos. ¿Estamos aquí, hermanos? Hay gente que con grandes problemas ha llegado a alguna iglesia, a algún lugar y tienen malas experiencias, tanto que algunos no volvieron a dar nada en la obra del Señor, porque se encontraron una vez con un lobo, tienen esa mala experiencia y ahora con solo oír la palabra dinero en la iglesia salen, ¿verdad?, volados. ¿Cuántos vinieron esta hermosa mañana? Entonces, hermano, seguimos tratando a ese muchacho y un día me dice, fíjese que quiero contarle algo. Íbamos camino para Santa Bárbara con el apóstol tal, me empezó a mencionar nombres. Ahí íbamos en una camioneta, me dice, y miramos una iglesia que estaba pero llenita ahí, dice, dice, y ahí me asusté yo, dice, porque andaba con el profeta fulano de tal, dice. Y mire que él ahí se paró y dice que le dijo, aquí está la bendición, mirá, le dice, mira cómo está esa iglesia, ahorita vamos a ser bendecidos por parte de Dios. Y ahí nomás paró la camioneta y se orilló donde estaba la iglesia y mandó a llamar al pastor y le dijo, pastor, le dice, de parte del Señor vengo aquí para traerle una palabra de Dios a la iglesia. Así que usted decide si me deja predicar aquí o me voy, pero a mí el Señor me mandó. Y le dijo el pastor, dice, no, pues si el Señor lo mandó, entonces bienvenido, la puerta de la iglesia está abierta y predíquenos hoy entonces. Y empezó, dice, a profetizarle al pastor, lo tiró unas cuantas veces al suelo, lo levantó, ¿verdad? Y luego le dieron el púlpito para que predicara. Entonces el hombre se tiró un mensaje de fuego, ¿verdad? Porque muchos así dicen, de fuego, de poder, porque cuando a alguien le levantan la autoestima, ¿verdad? Le dice, así es que necesitaba un mensaje yo, pero su vida no es transformada por ese mensaje, sino que pasan los días y luego la condición de esta persona es peor en la que estaba, porque ¿se acuerda que un día estuvimos estudiando un poco acerca de Deuteronomios capítulo qué? ¿Se acuerdan? ¿Capítulo qué? 28, ¿verdad? Y lo estudiamos hasta el 14 y qué bonito todo lo que dice ahí, ¿verdad? Todas las promesas del Señor para sus hijos. Entonces cuando usted empieza a escuchar esas promesas y empieza, ¿verdad? Qué bonito, qué calidad, y que así dice el Señor, que el Señor... Entonces quiero decirles que esos son los tiempos que vivimos hoy, ¿estamos de acuerdo? Entonces... Pero cuando ya la gente se le empieza a hablar de Deuteronomios, el 15 en adelante, ¿verdad? Versículo 15 en adelante, hasta llegar hasta como al 70 por ahí. Entonces muchos deciden, ¿verdad?, regresarse mejor al mundo y dicen, no, ya no queremos seguir. Porque la Biblia empieza a demandar de nosotros y a pedirnos que
que tengamos obediencia. Entonces usted por medio de la obediencia va a adquirir muchas bendiciones. Pero hay gente que anda buscando que alguien le ponga la mano para que su situación cambie. Si usted nunca se disciplina, siempre va a estar con problemas. Si usted nunca aprende a ser obediente a la palabra del Señor, entonces usted siempre va a estar ahí. Hay gente que vive solo cayéndose de la gracia. Solo cayéndose. Un par de días están en la iglesia mientras les estaban diciendo, ¿verdad? El Señor es tu pastor, nada te faltará, el que habita el abrigo del Altísimo. Y empieza todo el mundo bien motivado. Pero luego empiezan a venir los ríos, empiezan a venir las tempestades. ¿Se acuerda que estudiamos esa parábola también, verdad? Del fundamento de la casa sobre la roca. Amén, hermano. Que luego, verdad, vienen las lluvias, vienen los ríos y pegan contra aquella casa, y si no está fundada en la roca, es grande su ruina, ¿verdad? Entonces muchas veces el cristiano piensa que todo es bonito, y entonces los lobos rapaces, feroces, saben que esa es una forma de llegarle a las ovejas diciéndole que todo es color de rosa. Hay gente que sabe que está mal en Dios, pero llegan los lobos con una falsa profecía y le dicen, tú estás bien. Es más, el Señor dice que te va a levantar, vas a una mayor dimensión. ¿Cuántos vinieron esta mañana? Mas sin embargo, tú y yo sabemos muchas veces que necesitamos ser transformados y que las cosas en Dios no son tan fáciles como muchas veces nos las pintan. Y esa es como una carnada donde nosotros la agarramos y luego somos sacados de donde estamos nos pasan las del pescado, lo sacan donde está tranquilo y lo llevan a la fridera, ¿verdad? Con manteca caliente lo hacen chicharrón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hermanos, los lobos tienen esa ferocidad, ¿verdad? Tienen esa rapacidad, esa forma de llegar y convencer a la gente. Y usted tiene que estar seguro, ¿verdad? Alguien me dijo una vez a mí, fíjate que el Señor me ha dado una palabra para que yo la vaya a predicar ahí a su iglesia, y yo sé que va a ser cuando usted me invite. Mire que está, le digo yo, sí, está bien. Ahí cuando el Señor me ponga en mi corazón, yo lo invito, oiga. Y hasta el día de hoy, Dios no me ha dicho nada que lo invite. Y hubo gente, vimos hombres de Dios, ¿verdad? Porque como gritaban bastante, porque lloraban y tenían acá apariencia de piedad, bien vestiditos, bien bonitos, oran bastante, tras de que llegan a la iglesia se arrodillan y no se levantan ahí porque ellos son espirituales, y si se levantan con la cara así fruncida, ¿verdad? Su rostro ahí llorando y todo, ¿verdad? Pero por dentro están pensando cómo hacen ganancias injustas. Miran la congregación, pero si usted les dice, no, solo tenemos como unos 7 jóvenes ahí nomás. Jóvenes, hermanos, sí, jóvenes. Hoy otro día les cuento por qué no les gusta predicarles a los jóvenes. Pero les voy a dar una pista, es que como los jóvenes no trabajan, estudian y dependen, ¿verdad?, de lo que el papá les da muchas veces. No, pues yo creo que el Señor me está dirigiendo para otro lado, dicen ellos, ¿verdad? Y ya no quieren predicarle a los jóvenes. Pero aquí los jóvenes de acá son bendecidos por Dios. Démosle un aplauso a Dios por ellos. Hay gente que dice ser de Dios, pero todo al final te lo relaciona con dinero. Dinero, dinero, dinero. Y si usted no da, usted está mal delante de Dios, ¿verdad? Si usted no da, usted, ¿verdad?, está listo para irse al infierno. Pero si usted da, aunque su vida sea un desorden, un relajo, de ahí para allá, ¿verdad?, las cosas están bien. ¿Cuánto me están entendiendo esta mañana? Entonces, pero vamos a salirnos de ahí porque dijimos solo 2 características vamos a ver. Luego vamos a seguir viendo otras. Dice ahí, sean prudentes como cuando usted se encuentre con un lobo, porque es bien difícil, están vestidos de ovejas y le profetizan a usted, y usted dice, es cierto, ¿verdad? Yo soy esa mujer, porque hay un montón de mujeres. Y dice, a mí me muestra el Señor aquí una mujer que está, ¿verdad?, con un problema en el vientre, y hay 200 mujeres. Yo no quiero decirle de que no quiero que usted vaya a andar con prejuicios en su mente pensando que todos son lobos rapaces. No sé si me entiende. Generalmente uno sabe cuando Dios, hermano, habla en nuestras vidas
Pero no podemos ser muy ingenuos. Hay gente que le dicen, ¿usted ya dónde tenía el dolor de su espalda? Dicen, aquí, ahí lo tenía, sí, tóquese a ver si lo tiene. Y quedan viendo, ¿lo tiene? Me duele un poquito, dice. Vuélvase a tocar, ¿lo tiene? Lo tiene, y acá presión, ¿verdad? Porque así hacen los lobos, acechan a la presa hasta que logran. ¿Lo tiene? Y dice, sí, sí. No, ya no lo tengo. Ah, bueno, ve, el Señor la sanó, dice, venga, y empieza. Y se va la señora, ¿verdad? El Señor me sanó, qué raro, porque siento el dolor siempre. Entonces hay gente que tiene esa habilidad hasta de testificar que el Señor la sanó y allá anda el dolor todavía. Y qué raro que el Señor la haya sanado y que otro día anda igual. Y qué raro que el Señor la haya sanado, ¿verdad? Y yo quiero que en esta mañana no agarremos prejuicios en nuestra mente y que acostumbrémonos a ser obedientes a la palabra del Señor y aprender a esperar en Dios. Y cuando Dios tiene de bendecirnos a nosotros, muchas veces Dios, ¿verdad? Cuando usted no sabe qué hacer ante una situación, dígale, Señor, revéleme. Dígame a mí si esto es verdad, si esto está bien. Si esto está bien, yo quiero que usted, ¿verdad?, me revele, me haga sentir de alguna forma. O sea, lo que yo quiero que usted entienda es que no hay prisa. ¿Alguien dice amén? No hay prisa. Así dice el Señor sobre tu vida. Espere con paciencia, que si se cumplió, eso fue de Dios. Y si no se cumplió, pues gracias a Dios, porque hay unos que le han profetizado a alguien que si no hace algo, los va a matar una rastra. ¿Verdad? Si no haces esto, te va a matar una rastra, no va a salir. Y ahí anda la gente preocupada, ¿verdad?, viendo a ver dónde está la rastra. Pero en realidad, hermanos, gente que con estratagemas, dice la Biblia, con astucia, con una habilidad para engañar, ¿verdad?, llegan a las personas y luego, si nosotros somos demasiado sensibles, si no somos como dice, mire la serpiente como es, dice que es prudente. Usted no va a ver una serpiente ahí, ¿verdad?, panza arriba. No cree usted que se encuentre, ¿verdad?, con una serpiente usted en la montaña que esté así, sacando la lengüita, durmiendo. Usted siempre la va a ver así, mire, está toda enrollada ahí, lista para cualquier cosa, ¿verdad? Y está con los ojitos ahí siempre, mire, viendo, están ahí a la expectativa, aunque sea hora de sueño, pero ahí está, mire, viendo a ver. ¿Por qué? Porque en cualquier momento, ¿verdad?, pueden encontrarse en un peligro. Entonces, una de las cosas que dice el Señor es, sean prudentes como la serpiente, y luego dice, sencillos como, aquí viene un cuarto animalito, y se llama la paloma, ¿verdad? Amén, hermanos. Entonces, este animalito siempre es utilizado para simbolizar, ¿qué? La paz. Esa paz interior cuando uno es sincero. Amén, hermanos. Cuando usted es sincero, cuando usted es honesto, ¿verdad? Y hay gente que le dice, ¿verdad?, le dice... Yo una vez tuve una experiencia con una muchacha que le dijo un profeta, ¿verdad? Así dice el Señor, Dios dice que Él va a tratar con tu esposo, le dice, para que no estés ahí en ese problema. ¿Qué parejas no tienen problemas, verdad? Para que no estés con ese problema que de ya días tu marido te hizo sentir mal y que guardas eso en tu corazón. Y ahí se acordó la mujer. Pero este caso fue terrible porque le dice, así dice el Señor, le dice, Dios va a tratar con tu esposo. Y vas a ver que lo vas a ver más tarde ahí arrodillado. Y la muchacha ahí se quedó seria, viendo para abajo nomás. Y aquel empezó a orar y quería tirarla y la muchacha no podía caer. Pero luego que yo me le acerqué y le digo, hermana, ¿qué pasó? Hermano, es que yo no estoy casada. Y entonces yo no sé, pues a lo mejor será el esposo que va a tener, hermana, usted tranquilícese, relájese, ¿verdad? No se preocupe. Entonces, y yo pienso que tenemos que tener mucho cuidado. Alguien dice amén. Entonces, cuando usted sabe que algo, usted tranquilo, y usted dice, tranquilo. Porque hay gente que está bien tranquila, gozándose en el Señor. Así dice el Señor, ¿verdad? Desde chiquito, y desde chiquito, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Sí me entienden? Pero hay veces que Dios envía una palabra de bendición a nuestras vidas. Hay veces que Dios, y generalmente, ¿verdad?, cuando viene una palabra de parte de Dios a nuestra vida, vamos a considerar algo bien importante, es la persona que está ministrando esa palabra. Entonces, hay que ver los frutos de esta persona. Pero anda una de gente, ¿verdad?, profetizando, y no se van, fíjese que raro, porque no se van allí donde están las gentes que están en riesgo social.
Amén, hermanos. Se van a las iglesias. Si usted es cristiano, usted es la persona que andan buscando. Amén, hermanos. Se van a los que ya son cristianos, los líderes de grupo, ¿verdad? Cuando la gente va llegando en el camino del Señor. Entonces, cuando uno llega al Señor, todo es felicidad, todo es bonito, ¿verdad? Uno llega a Cristo y gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Todo de bendición y quiere abrazar a todo mundo porque uno cree que todo mundo es oveja. Amén, hermanos. Y anda abrazando al Señor, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermano, y de repente abraza un lobo ahí, hermano. Lo abraza, ¿verdad? Y usted tiene que tener mucho cuidado con los recién convertidos porque son nuevitos en el Evangelio y con facilidad, ¿verdad? Los dejan, dicen por allá, los dejan desplumados. Me dijo un pastor una vez: pastor, te voy a enseñar a desplumarme, dijo. Y ¿cómo es eso? Te voy a enseñar a desplumarme. Es que vos tenés que ser hábil y tenés que ser astuto como la serpiente, y empieza. Pero le cambian a usted la versión. Te enseñar a desplumar es a sacarle el billete a toda la gente. Y frases, ¿verdad?, de personas que así hablan. Y aunque usted diga, pero ¿cómo es posible? Sí, gente que muchas veces, la gente ingenua, el cristiano que cree que todo es color de rosa, va y mira a estas personas y dice: no, este es un gran siervo de Dios, un gran hombre de Dios. Pero ojo, mucho cuidado. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, esta hermosa mañana yo quisiera mencionarles algunas características también de las ovejas. Ya aprendimos ahí de la serpiente, que hay que ser, ¿verdad?, prudentes, y la paloma, que es sencilla. Uno tiene que aprender a ser honesto, sencillo, puro en su manera de ser, en su manera de actuar. ¿Alguien dice amén, hermanos? Entonces, esa parte es bien importante. ¿Cómo tenemos que ser nosotros? Humildes, tranquilos, sencillos. ¿Por qué se va a poner a pelear usted con un lobo? No se ponga a discutir con ellos. ¿Sabe por qué? Porque no le va a ganar una oveja a un lobo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? No se ponga a tratarlos, porque lo van a convencer y después usted va a estar dando todo. Después usted va a estar descuartizado por allá. Y no le hablo, ¿verdad?, en el sentido material, aunque al final ese es el objetivo. Pero su vida espiritual vale mucho. ¿Estamos de acuerdo? Aprenda a ser puro, aprenda a ser sincero. Dios lo ha llamado a un redil, ahí tiene que estar usted. Ya vamos a explicar un poquito más al respecto. Pero algunas características de las ovejas es que son mansas, ¿verdad? Son unos animalitos que tienen muchas también, pero son mansos. ¿Estamos de acuerdo? Amén, hermanos. ¿Cómo son las ovejas? Mansas, ¿verdad? Entonces, no que no tengan fuerza, sino que controlan su fuerza. ¿Y qué pasa? Dejan que el pastor los guíe. Entonces, ¿quién es el que pelea con el lobo? Con el oso, con el león. Amén, hermanos. Entonces, es el pastor, pero el pastor le dice a la oveja, ¿verdad?, no se vaya por ahí. Y como está en el proceso de conversión de oveja, hay ovejas que les cuesta entender. Hay ovejas que no les gusta que el pastor los dirija. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Que el líder que está ahí a la par suya, ¿verdad?, le dice: hermano, queremos que se involucre en esto, que haga aquello. Hermano, no vaya. Y a veces olvidamos las instrucciones. Pero, sobre todo, usted tiene que entender que si usted es una oveja, usted tiene un pastor. Y el pastor por excelencia se llama Jesús de Nazaret. Él dijo: yo soy el buen pastor. Usted tiene que aprender a tener confianza en Dios. ¿Cómo usted va a ser sencillo como la paloma? Cuando usted aprenda a tener confianza en su pastor, que es Jesucristo. Pero Él también ha puesto, ¿verdad?, pastores que debemos de seguir sus instrucciones, de recibir nosotros las enseñanzas y caminar con cordura. Entonces, yo lo que menos espero es que más tarde a usted lo vayan a desplumar en algún lado que andemos por ahí. ¿Estamos aquí, hermano? Traiga su cartera, traiga lo que anda ahí, sin lana y sin leche, sin nada, la oveja para el redil nuevamente. Entonces, mucho cuidado. Alguien vino y me dice amén. Las instrucciones de la palabra del Señor es para que usted aprenda a tener un equilibrio en su vida personal, en su vida espiritual. Tiene que llevar un desarrollo en la vida cristiana, pero con prudencia, con sencillez, para que Dios pueda bendecir su vida y más tarde no esté arrepintiéndose. ¿Alguien dice amén, hermanos? Entonces voy a ir terminando y quiero mencionarle esas características. Jesús dice que fue llevado como oveja al matadero. Entonces las ovejas, cuando son llevadas al matadero,
No sé si usted alguna vez ha visto cómo le hace una oveja cuando la matan, ¿verdad? Un animalito de esos. ¿Ha escuchado alguna vez usted que la bulla, cómo le hacen ellos, cómo lloran? ¿Verdad que nunca ha escuchado? Yo le pregunto, ¿ha escuchado usted para Navidad cómo le hacen los cerditos a la madrugada? ¿Verdad? Empiezan, no me lleven, no me hagan jamón, dicen ellos, ¿verdad? Pero la oveja, ¿cómo va? ¿Verdad? Tranquila, ¿verdad? Jesús dice que fue llevado como oveja al matadero, ¿verdad? Entonces, una actitud de las ovejas es que enmudece, no se pone a pelear con el lobo. ¿Estamos de acuerdo? Amén, hermanos. ¿Cómo le va a ganar al lobo? Olvídese. Pero qué importante es que usted aprenda a estar confiado en Dios y que el Señor a usted lo va a ayudar. ¿Para qué se va a poner a pelear con alguien? Hay gente que apenas le dicen algo y se suelta, ¿verdad? Le hace como el de Navidad, hermanos, que no quiere que lo hagan jamón. Amén, ¿estamos aquí? Pero las ovejas aprenden a enmudecer, a callar. Hay veces en nuestra vida que tenemos que aprender a quedarnos en silencio. Es una característica que tiene la oveja. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, yo quisiera hablarle de 6 peligros, así rápidamente. Los vamos a ir a Mateo, al versículo 17, 10-17. Vamos a ver algunos peligros ahí para finalizar ya. 6 peligros nomás, y nos vamos. 6 peligros en los que nos encontramos. Mire cómo dice el 17. Y guardaos, dice, de los hombres. Ven que los lobos no son animalitos así literalmente, sino que son hombres. Dice, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Entonces, uno de los peligros primero es, hermanos, la religiosidad. Diga conmigo, religiosidad. ¿Ha visto que a medida que hemos estudiado las parábolas de Jesús, cómo Jesús trató con los religiosos? Porque si habrá un enemigo, un peligro dentro de el cristiano, es que usted sea, que se deje llevar por la religiosidad muerta, ¿verdad? Por la religiosidad que no tiene vida. ¿Estamos de acuerdo? Que esa es una apariencia por fuera. Entonces no se deje llevar usted por las apariencias. Diga conmigo, las apariencias. ¿Ha escuchado usted un dicho que dice que no todo lo que brilla es oro? Así es. Entonces, número 1, no se deje llevar. Mire que aquí dice que guardaos de los hombres, dice, porque os entregarán a los concilios. ¿Y qué más? Y en sus sinagogas. ¿Dónde es? En las sinagogas. Os azotarán. Allí, ¿verdad? ¿A dónde? La sinagoga es un lugar donde se reunían los judíos. En otras palabras, eran los templos donde ellos estaban. En los templos es donde se mueve más la religiosidad, donde le venden a usted, le enseñan a vivir una apariencia, pero por dentro usted está, ¿verdad?, vacío, muerto espiritualmente. Estamos aquí, me dice amén. Entonces el primer peligro dijimos que es la religiosidad. El segundo peligro está en el siguiente versículo, de lo que habla ahí, ¿verdad? El verso 18 dice, y aún dice, ante gobernadores y reyes seréis, dice, llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Entonces otra de los peligros que tienen las ovejas con los lobos son las autoridades. Diga conmigo, cuidado con las autoridades. Dice ahí, ¿verdad? Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Las autoridades mismas a veces, ¿verdad?, son un peligro, porque usted se debe a las autoridades. Pero yo quiero decirle que la Biblia dice que ante las autoridades nosotros tenemos que aprender a ser obedientes. ¿Estamos de acuerdo? Me dice amén. Levante su mano y diga conmigo amén. Amén. En Romanos 13 dice que hay que someternos a las autoridades, pero usted puede desobedecer a una autoridad cuando ésta le está exigiendo que haga algo que va en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, hoy día hay muchos lugares donde se les ha prohibido a los pastores que prediquen o que hablen acerca, por ejemplo, de la homosexualidad. En algunos lugares se ha prohibido, hay pastores que ya no predican acerca de la homosexualidad, acerca del lesbianismo, cuestiones, porque si usted habla, hace poco, no sé si usted se dio cuenta, a un pastor, ¿verdad?, le pusieron una demanda por haber hablado que la Biblia dice que Dios hizo varón y hembra los creó, y que no creó,
¿verdad?, a homosexuales. Y por referirse él de alguna forma a la palabra de Dios y decir que está mal esa conducta, entonces anduvo hasta en problemas legales con las autoridades. ¿Estamos aquí, hermanos? Entonces ahí dice, ¿verdad?, que vamos allá al versículo 17, no nos salgamos de ahí. Dice, ¿verdad?, que vamos al 17, nos quedamos al 18, ¿verdad? Y aún dice, ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Aquí es donde por causa del Señor, ¿verdad? Porque uno tiene que predicar la palabra de Dios. Alguien dice amén, hermano. Pero si usted va ahí porque mira a alguien ahí que lo mira un poco así extraño, ¿verdad?, yo no voy a predicar esta palabra hoy, porque va y este hombre me demanda, ¿verdad?, que los pastores tenemos problemas muchas veces con los esposos inconversos de las hermanas, ¿verdad?, porque dicen que uno los aconseja mal, y uno lo que hace es predicar la palabra del Señor, y la palabra del Señor le enseña a que sea, ¿verdad?, a que aprendamos a ser justos. Alguien dice amén, hermanos. Entonces vamos a ir rápido. Número 3 lo encontramos en el 21, lo vamos a ir al 21 de una vez. Porque el 18, el 19 y 20 habla de que aprendamos a confiar en Dios, y ya lo dijimos, ¿verdad?, que aunque nos lleven ante las autoridades, tenemos que aprender a confiar en Dios. Pero miren, el verso 21 dice, el hermano, dice, entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Entonces diga conmigo, otro peligro. Otro peligro muchas veces es la familia, ¿verdad? La familia que no tiene conocimiento de Dios, y aunque usted no lo crea, hay padres que le han dicho a sus hijos, si ahora te has hecho cristiano, no contés con nuestro apoyo, no contés con nuestra ayuda. Si hoy vas a ser de esos locos, si hoy, ¿verdad?, te vas a ir de la casa. Hay madres que le han dicho a sus hijos, prefiero que seas un drogadicto, prefiero que seas un borracho, a que seas uno de esos locos que pasan en esas iglesias. ¿Cuántos vinieron esta mañana? Entonces, aunque hay situaciones a veces difíciles con la misma familia muchas veces, los hijos contra los padres contra los hijos, ¿por causa de qué? De que usted se hizo cristiano. Y dice la gente, yo desde pequeñito, mi mamá perteneció a esta religión, y ahí voy a morir yo, ahí murió ella y ahí voy a morir yo, y ahí tenés que morir vos, no tenés por qué hacerte cristiano, no tenés por qué ser acá. Y por esas razones muchas personas tienen problemas. Alguien dice amén, hermano. Aunque no sea su caso, pero hay gente que tiene ese problema con sus propias familias, con sus propios padres. Entonces, otro peligro que se tiene son la familia. Vamos a ver el verso 22, para ver el número 4, peligro número 4. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces el número 4 es el odio por ser cristianos, el odio que nos tienen por ser cristianos. Hay gente que usted solo le dice que usted es cristiano, y más, yo a veces me pregunto a la gente, ¿usted es cristiano? Sí, y corre otro y le dice, y es pastor, dice, y conociéndome van, y solo por el hecho que soy cristiano, y no digamos que soy pastor, me aborrecen, me miran mal, me tratan mal. ¿Estamos aquí, hermano? No vengo a llorarle aquí hoy, ¿verdad?, ni a dar lástima, que Dios nos guarde de eso. Lo que trato de decirles es que muchas veces por ser nosotros cristianos, ya nos tratan mal, nos ven mal, porque hay gente que ha tenido tan malas experiencias con algunos cristianos que en realidad fueron lobos vestidos de oveja, con los que tuvieron problemas, y ahora usted tendrá que correr con esos peligros dentro de su vida, que por ser cristiano, ¿qué le pasa? La gente lo aborrece, la gente lo trata mal. Así que si de repente alguien, ¿verdad?, lo empieza a ver mal, usted tranquilo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo tiene que ser usted? ¿Ponerse a pelear con este? Sencillo, sea prudente y compórtese, ¿verdad?, como se comporta la paloma, con sencillez, tranquila, siempre esté en señal de paz, sea sincero, sea honesto y haga las cosas bien delante de Dios y de todos los demás. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces el número 5 está en el próximo versículo, 10:23.
Y dice, cuando os persigan en esta ciudad, dice, huid. ¿Cómo dice? Huid a la otra. Ve que el Señor no dice, si te encuentras ahí con un lobo, con alguien, ¿verdad?, que te aborrece, ahí ponete, saca la espada tuya y mira a ver quién pega más duro. ¿Verdad que no dice eso? ¿Qué dice? Huid. Porque eso hace la oveja, huye mejor. Porque si no la lleva perdida. Muchos cristianos que empezaron su vida cristiana, no, que yo tengo un Dios todopoderoso, y aquí vos no sabes nada, y empiezan, y terminan perdidos. ¿Estamos aquí, hermanos? Entonces, ¿qué hace? Huid, dice a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Dios siempre ha prometido ayudarnos, amén, hermanos. Siempre ha prometido el cuidarnos, siempre y cuando su actitud sea una actitud de oveja. Amén, hermanos. Aprenda a quedarse callado muchas veces, que a veces nos dicen cosas que nosotros queremos contestar inmediatamente. Y contestamos con todo, ¿verdad? Es que yo soy manso, ¿verdad? Pero no soy menso. Y empezamos y le gritamos también, ¿verdad? Yo soy cristiano, pero el machete no. Y empiezan. Entonces, hermanos, no es así. Tenemos que aprender a tener una actitud y a enfrentarnos al peligro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la número 5 es, hermanos, el número 5, el peligro número 5 es la persecución que vamos a tener y las expulsiones, ¿verdad? Muchas veces nos van a expulsar, no solamente de la iglesia, de la familia, del trabajo. ¿Por qué? Porque usted es cristiano, porque usted es hijo de Dios y porque usted está actuando como un siervo de Dios. ¿Alguien dice amén? Entonces, quinto peligro es la persecución y las expulsiones, ¿verdad? Nos van a expulsar, dice la Biblia. Y por último, el versículo 25. Vamos al 25 y ahí finalizamos. Se nos quedó congelado ahí. Bueno, dice, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre, dice, de familia llamaron Belzebú, cuánto más a los de su casa. Entonces, un último peligro, y es uno de los que muchas ovejas caen en la presa del lobo, es, hermano, la difamación. Diga conmigo, la difamación. Entonces hay gente que no aguanta que la difamen, ¿verdad? No, es que lo que dijeron, eso no es verdad. Es que yo tuve una experiencia, pero no fue así como dije, y por eso fue que yo. ¿Ha visto usted esa gente? Amén, hermano. Y a Jesús que le dijeron Belzebú, le dijeron demonio, le dijeron brujo, le dijeron quién sos vos, quién, y empezó. ¿Y Jesús qué dijo? ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Qué hace usted cuando lo difaman? Cuando hablan cosas y son mentiras. ¿Cuál es la actitud correcta? ¿Ve que ese es un peligro, que lo difamen a usted? ¿Qué va a hacer usted cuando lo difamen? Sea sencillo como la paloma, que sea puro. Amén, hermanos. Sea tranquilo. Dice Jesús en el sermón de las bienaventuranzas, él dijo, bienaventurados son ustedes más bien cuando la gente hable cualquier cosa mintiendo, diciendo mentiras. Dice, bienaventurados son ustedes. Pero a veces, no, es que son mentiras, dice, y por eso es que me enoja, porque si fuera verdad yo no me enojara. Si fuera verdad le diera vergüenza y no volviera. ¿Estamos aquí, hermanos? Pero la difamación es un peligro. Entonces, ojo, todos esos peligros están ahí. Muchas veces caemos como presas fáciles ante, ¿verdad?, esas fieras que nos acechan. Entonces el lobo va y empieza a atacarlo, a acecharlo a usted para ver cómo, hasta cansarlo, hasta que usted diga, ¿verdad?, esta fue la gota que rebalsó el cántaro. Entonces cuando usted diga, ¿verdad?, esta es la gota ya que rebalsó el cántaro, voy a ir a orar, diga. Porque hay unos que dicen, no, es que ya aquí sí me sacó ya de mis casillas, ¿verdad? Es que esta mujer hasta aquí nomás. Hoy sí, voy a ir a orar para que el Señor me dé paciencia. Pero a veces, en vez de hacer eso, ¿qué hacemos? Hoy sí me va a escuchar ¿verdad? La oveja tiene que ser muda, pero aquí esta oveja abrió la boca ya. Y empieza, miren. Entonces, mucho cuidado. Estamos aquí, hermanos. Usted está aquí esta mañana y no sabe cuánto le puede servir esta palabra.
Porque a mí me da tristeza al ver gente que de repente, a ver, hermano, es que usted tiene esa hermana y ese hermano también, y ahí lo tiene, y qué barbaridad, que usted no te dice nada. Digo, y esta ovejita sí está costando que se procese. Amén, hermano, porque ¿qué cuesta a veces? Es que me están difamando, las cosas no son así, las cosas son de otra manera. Bueno, bienaventurado usted, tranquilo, relájese. Amén, hermanos. Es que usted no tiene vecinos como los que tengo yo. Bueno, dele gracias a Dios que el pastor no los tiene. Si no viniera enojado el pastor a predicar acá. Entonces, yo creo, hermanos, que tenemos que tener cuidado. Amén. Los peligros que hay, ¿verdad? Todos esos peligros, las persecuciones. ¿Qué más dijimos? Enumeramos varias ahí, ¿verdad? Entonces, qué importante es esto, ¿verdad? Que nos cuidemos para que todo nos salga bien. Empezamos diciendo la religiosidad, ¿verdad? Es algo de lo que debemos de cuidarnos. La religiosidad muerta, esa que apariencia. Aparentamos ser cristianos, tener piedad, pero dentro de nuestros corazones y Dios sabemos cómo estamos. ¿Estamos de acuerdo? Finalizamos haciendo conclusión en eso. Entonces, con las autoridades, ¿verdad? Son un peligro para nosotros. Todo lo que podamos tener nosotros en orden delante de las autoridades, calidad. Pero si ya nos piden algo que va en contra de la voluntad de Dios, tenemos que sufrir las consecuencias. La familia, cuando hay dentro de la misma familia, ¿verdad? ¿Y vos quién sos? Yo te conozco, ¿verdad? No te criaste conmigo, si yo te cambié pañales. Y por ahí empiezan. Entonces, cuestiones como esa. El odio por ser cristiano. Por ser cristiano no crea que a todo el mundo le va a caer bien. Hay gente que le va a caer mal a usted. Así que tranquilo. Y la persecución que tenemos, y nos van a expulsar de las amistades, nos van a expulsar de las reuniones de sus amigos, de cuántas cosas, porque usted es cristiano. Y por ser difamados. La difamación es un peligro también en el cual nosotros podemos ser presa fácil para el enemigo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces póngase de pie, ahí vamos a finalizar ya. Y yo espero que este mensaje, ¿verdad? Así, tranquilo, como lo hemos expuesto en esta mañana, le sea muy útil en su vida espiritual. Cuando usted tenga de dar algo dentro de la obra de Dios, hágalo con todo su corazón, no porque lo presionen. Amén, hermanos. ¿Qué dijo el Señor? Pues dígale que me muestre el Señor a mí primero, ¿verdad? O si usted está en las posibilidades de hacer algo, hágalo, pero hágalo sin tristeza, ni por necesidad, sino con alegría, porque Dios ama al dador alegre.